Buenos días. Buenos días, ingenieros. Se me trabó. Estoy ahorita mostrando el problema que estamos haciendo, ingenieros. Nada más que necesito que me confirmen si se alcanza a ver y también si nos quedamos en este punto. Sí, pero lo habíamos visto lo de la fórmula. Entonces voy a nada más a regresar aquí a la nota anterior y creo que ahí está, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar. Les pido por favor sus cámaras a todos conectados y pues vamos a continuar con nuestro problema, ¿ok? Y bueno, pues entonces tengan por favor preparado a la mano sus apuntes, sus fórmulas, la calculadora, ingenieros, para que no no tengan ningún bueno, ahorita no nos retrasemos mucho. Y pues bueno, los que estamos ahorita somos 24 asistentes, de los cuales pues nada más veo conectado a 16. ¿Qué pasó con los demás? Ya van 15. 16. Por favor, les encargo a los demás que se conecten. 18 conectados. 19. Los demás. Hicimos 20. Faltan. Los demás. 21. 21. Faltan compañeros. 22. Y por ahí falta otro compañero. Listo. Le falta un compañero nada más. Vamos a iniciar, ingenieros. Les agradezco su atención. Y bueno, vamos. Quedamos, ingenieros, empezamos a determinar ya el cálculo del diámetro en el punto, si no me recuerdo, en el punto B, entre B y C. Creo que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Es lo en lo que nos quedamos. La clase pasada, voy a poner los diagramas de cuerpo libre. Aquí están. La clase pasada nosotros calculamos el diámetro en el punto B, ingenieros, indicando nada más como un recordatorio que en el punto B va a ir instalado un rodamiento y que cuando existan rodamientos en puntos o en zonas intermedias donde haya pues a los lados haya otros elementos o existan otros elementos, debemos prever la instalación del rodamiento. ¿Cómo vamos a instalar ese rodamiento? Entonces, la clase pasada comentábamos que por la situación de instalación y de la manera como se coloca un rodamiento sobre el árbol de transmisión, pues íbamos a indicar que se iba a instalar de la zona del lado más corto de ese rodamiento, del lado izquierdo hacia la derecha. Como los rodamientos se colocan a presión, habíamos comentado que pues para poder evitar como que con esa presión a la hora de deslizar el rodamiento sobre la flecha, para poder evitar todas esas rayaduras y concentradores de esfuerzo que se generarían al deslizar ese rodamiento con presión sobre la superficie de la flecha, para evitar esas concentraciones de esfuerzo que se producirían, vamos a hacer un poco más pequeño el diámetro entre el punto A y el punto B.
porque en el punto A, donde va montado un engrane, pues ya calculamos el diámetro, pero pusimos que había un hombro posteriormente para colocar el diámetro en el punto B. Pero entre A y B hay una distancia de 10 pulgadas. Si ustedes ubican sus reglas, vean sus reglas, alguna que tenga ahí una regla, un escalímetro, pues 10 pulgadas, pues aproximadamente son como 25 centímetros. Todavía es una distancia donde el deslizar un rodamiento, pues es algo pues larga la distancia. Entonces, al hacer más pequeñito el diámetro previo a donde va a ir montado el rodamiento, eso nos va a facilitar la instalación de ese rodamiento. Pero al hacer este diámetro más pequeñito, lo que en los cálculos de ingeniería nos dice, pues ahora calcúlame qué valor mínimo vas a poner a ese diámetro que tú según quieres hacer más pequeño. La clase pasada me parece que, no sé si ya habíamos calculado el diámetro en el punto B exacto, ingenieros. ¿Ya lo habíamos hecho? Sí, de hecho ya está aquí. Lo tengo aquí ya registrado. El diámetro en el punto B habíamos indicado que con los diagramas de cuerpo libre que tenemos, pues tenemos todas las condiciones de que podían causar una falla. Momento de flexión repetido invertido, par de torsión constante y pues las fuerzas cortantes verticales. Entonces calculamos en el punto B, donde va montado el rodamiento, el diámetro, que fue de 4.38, y una vez que hayamos calculado ese diámetro, pues tenemos que ahora calcular el diámetro entre A y B, ¿sí? Proponemos, o más bien buscamos, qué datos vamos a usar para calcular el diámetro entre A y B. Y según uno de los apuntes una nota que aquí les había yo indicado, que para poder calcular el diámetro entre A y B, ingenieros, más como un breve resumen, de los diagramas de cuerpo libre íbamos a analizar cuáles puntos son, de qué lado están los casos más críticos. Si en el punto A o en el punto B de los diagramas está el caso más crítico. Y yo les preguntaría, pues, ¿cuál era el caso más crítico entre el punto A y el punto E en ambos diagramas? ¿Cuál era, ingenieros? ¿Era el B? Voy a quitar aquí para que vean sus diagramas. ¿Cuál era el caso más crítico, ingenieros? El B. En el punto B es el caso más crítico porque tenemos todas las condiciones. Flexión, torsión y fuerza cortante. En el punto A, pues no tenemos momento de flexión. O sea, quiere decir que la torsión es la que produciría la falla, pero las condiciones no son tan extremas como el caso donde tenemos todo junto, ¿no? Entonces, en el punto B eran las condiciones más críticas y para analizar, ahora sí que el diámetro entre A y B, que ahora sí nos vamos con estas figuritas, esta figura, el diámetro entre A y B, lo que vamos a hacer pues es identificar esos valores críticos. Y ya vimos que en el punto B es donde tenemos esos casos críticos. Esto es el punto B y son los que vamos a tomar para analizar el diámetro entre A y B, ¿sí? Entonces tenemos que la flexión en el punto B que ya se había calculado es de 22.347.7329 libras por pulgada. El par de torsión en el punto pues B, que aquí es el mismo punto A y B o B, de 21.000 libras por pulgada, pero la fuerza cortante vertical en el punto A y B, que es el lado izquierdo, ingenieros, me voy a los diagramitas. La fuerza cortante vertical del lado izquierdo es de 2.100 libras y 764 libras según estos diagramas. Esos datos, ahora sí los coloco aquí, 2.100 libras y 764 libras. Anteriormente nosotros habíamos determinado para el punto B, sobre donde está el rodamiento, las fuerzas cortantes que corresponderían al lado derecho. Ahora son las que corresponden al lado izquierdo. Y de nuestra figura que nosotros hicimos para identificar cuáles son nuestros concentradores que predominan, pues nos dimos cuenta que el chaflán, en este caso, perdón, entre el punto A y el punto B, tenemos que el concentrador de esfuerzo que hay, el único, sería un chaflán de bordes bien redondeados. Y ese es el que predomina. No hay otro chaflán en este diámetro que queremos nosotros
calcular más que el de bordes redondeados, ni tampoco hay cuñeros, no hay montado nada. Ponemos aquí esa condición y pues ¿cuál sería la fórmula que necesitaríamos utilizar con estos datos para calcular el diámetro del punto B del lado izquierdo o el punto AB? ¿Cuál sería? ¿Qué fórmula usaríamos, ingenieros? La que usamos para el punto B, la de 32n sobre pi por la raíz, ¿no? Exactamente, pues donde están todas las condiciones y es pues la fórmula del diámetro mínimo donde la flexión es repetida e invertida y la torsión es constante, esta ecuación. Entonces, pues prácticamente, ingenieros, perdón. Perdón que lo interrumpa. Me comenta mi compañera Dania que tenía problemas con su internet, que si le permite ingresar. Bueno, coméntele que sí, dígale que solicite nada más el acceso para que la pueda ver y le dé acceso. Sí, dice que ya se la mando. Bueno, que ya está No la intentando tengo. accesar. Espero que ya, Bueno, pero no la tengo, ¿eh? Espero que ya en cualquier momento se aparezca por aquí, pero no la tengo. sí, gracias. En cuanto la vea. Sí, dígale que insista, por favor, nada más. Bueno, entonces, ingenieros, sustituimos todos los datos. La única diferencia, si ustedes se dan cuenta de este análisis, fue pues prácticamente el concentrador de esfuerzos. Entre el punto A y el punto B, la diferencia fue el concentrador de esfuerzos. Todos los demás datos fueron los mismos porque se consideran los datos más críticos. ¿Sale? Les voy a hacer un poquito más pequeñita la pantalla para que se pueda ver el dibujo y el análisis de datos que estamos poniendo acá abajo. ¿Vale? Entonces, aquí yo les pediría, por favor, de qué valor nos está dando el diámetro del lado izquierdo de B o el diámetro AB. Me salió de 3.7 pulgadas. A mí me salió de 3.71. Ok, 3.71, muchas gracias. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ingenieros, este es el diámetro, ¿sale? Bueno, ya habíamos platicado, creo que se los había dejado de tarea que nada más para que me dieran el valor. ¿Vale? Entonces, este es el diámetro entre A y B. Ese es el diámetro mínimo que podríamos colocar entre A y B. Ahora, nada más quiero recordarles que este diámetro entre A y B es un diámetro solamente para colocar el rodamiento, ¿sí? Para que el rodamiento pues no se presione sobre la superficie de nuestro árbol, ¿sí? Y que nos permita facilitar su instalación. Por tal motivo, si nosotros comparamos este diámetro del lado izquierdo de B con respecto al diámetro que va a tener B en el rodamiento, pues ¿cuánto tenemos de diferencia según los cálculos? ¿Cuánto es la Como diferencia? una pulgada, ¿no? Menos de una pulgada. Es un poquito menos, ¿verdad? Voy a pasar el diámetro de arriba, nos dio de 4.38. Se supone que el diámetro de B, o sea, este diámetro que está aquí en este dibujito, tendría que ser como mínimo de 4.38 y el diámetro de AB tendría que ser como un mínimo de 3.71, casi es una pulgada. En la realidad, ingenieros, en la realidad no vamos a tener tanta diferencia entre estos dos diámetros. Lo único era comprobar matemáticamente o de una forma de ingeniería, pues que tengo una tolerancia más grande en cuanto a poder hacer un poquito más pequeño el diámetro entre A y B, ¿sí? Es lo único. Sin embargo, en la realidad nosotros lo que vamos a hacer es solamente utilizar unas décimas
de pulgada, o podríamos decir que hasta podríamos tomar unas fracciones de pulgada más pequeñas. ¿Por qué? Porque el diámetro en el punto B, como nos da un valor de 4.38, lo tenemos que estandarizar. Más adelante lo vamos a estandarizar, ingenieros. Y pues el valor estándar, ahorita por decirles un dato más, pues un dato como ejemplo, pues lo podríamos estandarizar a 4 pulgadas y media, sería un valor estándar, ¿sí? 4 pulgadas y media o 4 pulgadas, porque 4 pulgadas un cuarto no lo podemos poner porque 4 pulgadas un cuarto nos daría 4.25 pulgadas. Y 4.25 pulgadas es menor a 4.38. No podemos usar el 4 pulgadas un cuarto, 4.25. Tendríamos que usar valores mayores. Y el siguiente valor estandarizado cómodo para este diámetro podría ser de 4 pulgadas y media. Eso quiere decir que nuestro diámetro entre A y B lo podríamos dejar a 4 pulgadas un cuarto, ¿sí? Y con esto tendríamos de diferencia entre diámetros de un cuarto de pulgada. Quiere decir que un cuarto de pulgada no va a ser un cuarto de pulgada de un lado, sino que sería la mitad de un cuarto de pulgada. Tendríamos la diferencia del diámetro AB de la línea de arriba hasta la línea, hasta la parte superior de nuestro diámetro en el punto B y la parte de acá abajo, ¿sí? Se dividiría. Entonces, si se dan cuenta, pues va a ser fracciones de pulgada lo que vamos a tener aquí entre estas diferencias de diámetro. Lo único que queremos es que pase libremente, ¿sí? Hasta menos de un cuarto de pulgada le podríamos dar. Ahorita les estoy dando como un ejemplo de un cuarto, que sería como que la medida máxima que yo le daría de diferencia. ¿Sale? ¿Queda claro, ingenieros? Bueno, pues vamos a leer este parrafito, nada más para confirmar esto que les estoy diciendo, ingenieros, y para que se den cuenta cómo se va a estandarizar más adelante los diámetros. Y pues le voy a pedir, por favor, al ingeniero, Uciel. Uciel, por favor, ¿nos quieres leer el parrafito que está sombreado ahí? ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí. Observe que DB derecho será más grande que DB izquierdo, el cual proporcionará un hombro para el rodamiento y evitar algún deslizamiento lateral. El diámetro real final se especificará una vez que concluya el análisis de tensión y después se selecciona el rodamiento en B. El catálogo del fabricante de rodamiento especificará el diámetro mínimo aceptable a la derecha del cojinete para proporcionar un hombro adecuado para el cual se asentará el rodamiento. Muchas gracias, ingeniero. Pues aquí nos damos cuenta que el que al final nos va a decir la medida estándar del diámetro donde está el rodamiento, pues va a ser el catálogo de rodamientos. Pero como base tenemos estos cálculos. Como base y como medida mínima, estos cálculos, el cálculo del rodamiento en el punto B va a ser el que va a indicarnos de 4.38 pulgadas, con cuál diámetro de referencia nos iríamos al catálogo de rodamientos, ¿sale? Eso es lo único que queríamos comentar. Pero eso lo vamos a hacer hasta que concluyamos todos los cálculos de todos los diámetros, ¿sale? Bueno, con esto concluimos el cálculo del diámetro en el punto B. Recuerden, donde hay un rodamiento intermedio entre otros dos elementos, pues siempre traten de considerar un diámetro previo más chico en el rodamiento para poderlo instalar. Siempre acuérdense, tómenlo como nota, ¿sí? Y también otra cosa, y creo que ya les había comentado, ingenieros, que cuando nosotros diseñemos el rodamiento en el punto B, les platiqué la clase pasada que debemos prever cómo vamos a sostener o cómo vamos a evitar el deslizamiento lateral de la flecha, ¿sí? En el punto donde están los rodamientos, que prácticamente no se deslice la flecha lateralmente, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues prevemos con el otro rodamiento, que lo podemos ver aquí en el diagrama de cuerpo libre. El otro rodamiento pues lo vamos a ubicar en el punto D, está en este extremo,
el rodamiento en el punto B. Aquí tenemos los dos rodamientos. Un hombro a la derecha del punto B nos va a permitir que nuestra flecha, vean, este hombro que está aquí a la derecha del punto B, ingenieros, nos va a permitir que la flecha no se deslice hacia la izquierda, ¿sí? La flecha o el rodamiento no se deslice hacia la derecha. Vean lo que estoy hablando. Este hombro evita que el rodamiento no se deslice hacia la derecha o que la flecha cuando esté instalada no se deslice hacia la izquierda. Pero del otro lado, o sea, evitamos el deslizamiento de un lado, pero del otro no. ¿Cómo lo evitamos? Con el otro rodamiento. Si el otro rodamiento le ponemos un hombro contrario al del primer rodamiento, un hombro contrario, en este caso el hombro del rodamiento en el punto D, si lo colocamos a la izquierda, eso nos va a ayudar a que se quede fija la flecha y no se mueva lateralmente hacia ningún lado. Si ustedes lo hacen así, ya no necesitan colocar ranuras de anillos de sujeción después de los rodamientos, ¿sí? Como lo hicimos en el engrane A, que aquí sí tuvimos que colocar una ranura de anillo de sujeción. En los rodamientos evitamos esas ranuras, pues obviamente colocando los hombros de forma contraria para sostener los rodamientos. ¿Sí queda claro eso, ingenieros? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces con esto vamos a continuar ahora sí al siguiente cálculo. Vean que aquí yo hice mi sección también del diámetro entre A y B, aquí ya especificando más sus concentradores para usarlos en las fórmulas. Y pues vámonos al siguiente cálculo, ingenieros, que sería el cálculo del diámetro en el punto C. Hacemos ahora vamos a hacer este cálculo, ¿ok? Colocamos el título, siempre no se nos olvide que, pues, siempre que coloquemos el título indicando qué diámetro estamos calculando, indiquemos qué elemento está montado en ese punto para poder considerar sus concentradores de esfuerzo. ¿Vale? Entonces apúntenlo. Apúntenlo para que continuemos. ¿Sale? Bueno, una vez que ya hayamos identificado el título, ingenieros, el cálculo del diámetro que vamos a calcular, recuerden siempre considerar los diagramas de cuerpo libre y ubicar el punto, ¿sí? Ubicar el punto que vamos a analizar. Aquí están los diagramas de cuerpo libre y vean, aquí están los puntos que vamos a analizar, el punto C, ¿sale? Es lo que vamos a ver, estos diagramas. Y bueno, quiero que vean los diagramas. Y como ubicamos que el engrane en el punto C, pues tiene que ser instalado de una manera sencilla y fácil, me permiten un poquito mostrarles cómo se instala un engrane, ingenieros. Quiero que vean ahorita mi pantalla, donde estoy yo, ¿sí? Y ven aquí la flecha que tengo yo en la mano izquierda, ¿sí? En esta flecha, ahorita de momento voy a instalar un engrane. Nada más les voy a enseñar cómo se instala un engrane. Vean la superficie de la flecha donde voy a instalar, es esta puntita de la flecha. Acá tengo el engrane que voy a instalarlo, ¿sale? Espero que se vea un poquito mejor. Ahí está, miren. Este es el engrane que voy a instalar aquí. El barreno que tiene el engrane, pues debe tener la misma dimensión que el diámetro de flecha donde lo voy a instalar. Pero en este caso, a diferencia de los rodamientos, ¿sí? A diferencia de un rodamiento, el engrane no se coloca a presión. Vean cómo se coloca tan fácilmente. Hay un juego en el engrane entre la flecha, ¿sí? Vean, lo coloco muy fácilmente. Vean cómo se puede colocar. Con un juego y muy fácilmente. ¿Pueden checarlo? Y pues de esta manera, pues nada más, obviamente se coloca un cuñero. En los extremos, pues van cuñeros de
de patín, pero donde en zonas intermedias va otro tipo de cuñero y pues eso va a permitir que gire el engrane libremente. Pero vean, pues el engrane, si yo lo pongo hacia abajo, se me va a caer, ¿sí? Por eso colocamos en el extremo A, en el punto A, pues tuvimos que colocar una ranura para anillo para evitar que se desajuste ese engrane, ¿sí? Entonces, bueno, con esto, ingenieros, quiero que vean que un engrane se coloca muy diferente que un rodamiento, no se coloca bajo presión, sino se coloca con un pequeño juego, ¿sale? Ahorita voy a quitar la cámara para no distraerlos mucho. Y bueno, con esto nos vamos a dar cuenta que en el punto C, la forma más fácil de instalar ese engrane, ¿de qué lado va a ser, ingenieros? Si yo lo instalo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo ustedes instalarían más fácilmente este engrane? De derecha a izquierda. Lo más fácil es de derecha a izquierda, exactamente, porque sería la zona en donde menos longitud, pues, recorrería, ¿sale? Así lo vamos a instalar. Con esto, al decir que lo vamos a instalar de derecha a izquierda, pues, vamos a colocar una discontinuidad que haga que el engrane en el punto C se detenga, no se continúe. ¿Cómo evito ese deslizamiento lateral, ingenieros, en mi dibujo? Para que el engrane en el punto C no se continúe. Ingeniera Adeline. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro que el engrane en el punto C, cuando yo lo coloque de derecha a izquierda, pues se quede fijo en el punto C y no se siga hacia, pues hacia B? ¿Con otro anillo de sujeción? Podría ser una ranura para anillo de sujeción, podría ser, ¿sí? Pero si tratamos de evitar ranuras para anillos porque me generan concentradores de esfuerzos muy altos, ¿qué otra discontinuidad podría ponerle para no La ranura es una opción, estoy de acuerdo, muy bien, y de hecho la vamos a usar ahorita, pero vamos a tratarla de evitar en este lado ahorita que estamos analizando. No. Hacemos más grande el eje, ¿no? Pues sí, exactamente, se hace más grande el árbol de transmisión o la flecha de ese lado, ¿sale? Y con esto, pues, para que en términos más técnicos que podamos entender nosotros, le damos un escalonamiento o le damos un hombro también, así vamos a decirlo, ¿no? Vamos a hablar ya en estos términos de ingeniería, o lo escalonamos o le ponemos un hombro, ¿sale? Con eso evitamos el deslizamiento hacia la izquierda y con eso, muchas gracias, ingenieros, pues el dibujito, me voy al dibujo, vean, aquí está el dibujo, y coloco en el dibujo, vean, el tramo que voy a dibujar es del punto A, del punto B que yo ya dibujé, que ya hemos calculado, y voy a colocar el punto C. Vean cómo estoy construyendo por secciones ya mi árbol de transmisión, mi flecha. Ahora sí, estoy en el punto C y tal como ustedes me dijeron, le estoy colocando aquí un hombro o un escalonamiento. Le incrementé el diámetro hacia la izquierda y con eso evito ese deslizamiento lateral del engrane. Vean que el engrane en el punto C pues todavía está también en un punto intermedio entre dos elementos. Pero eso, como es un engrane, no se coloca bajo presión, se puede deslizar sin ningún problema en una longitud muy grande, nada más que sea más cómodo instalarlo y sin quitar otros elementos. Entonces, con esto evito el deslizamiento lateral de nuestro engrane, ingenieros. Ahora, el deslizamiento lateral izquierdo, pero para colocar ahora sí el deslizamiento lateral derecho, aquí lamentablemente pues no puedo poner otro hombro en el lado derecho. ¿Por qué? Porque si yo coloco otro hombro en el lado derecho, pues ya no podría instalar el engrane, ya no podía hacer que el engrane llegue en el punto C. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues aquí nos vamos a apoyar, lamentablemente, de una ranura para anillo de sujeción, tal y como nos dijo el ingeniero Adeline, ¿no? Una ranura de anillo de sujeción
pues la colocamos aquí porque no hay otra discontinuidad geométrica que pudiera ayudarnos a sostener y a evitar el deslizamiento lateral en este engrane. Hay veces, ingenieros, que los engranes tienen, así como las poleas, si ustedes recuerdan, y las catarianas, tienen mamelón de un lado o mamelón de ambos lados, y cuando tienen mamelones hay veces que tienen un perno prisionero, y ese perno prisionero fija pues la flecha con el engrane con la flecha, la fija y ya evita el deslizamiento lateral. Pero en muchos casos ese perno prisionero también solamente es para poder sostener y sujetar la cuña. Entonces, y no siempre vamos a tener pernos prisioneros también. Entonces, pues no podemos prever eso hasta que no compremos, no tengamos o no diseñemos el engrane. Y pues ahorita de momento tenemos que prever el árbol de transmisión con una ranura para anillo para evitar el deslizamiento hacia la izquierda. Esa ranura para anillo, pues aquí vamos a colocar un anillo más adelante que es una omega y evita que el engrane se esté deslizando lateralmente, ¿sí? Eso es lo que va a ser nuestra ranura para anillo. Entonces, pues en el caso de la diferencia de diámetros, recuerden, ingenieros, que cuando nosotros hacemos un hombro o un escalonamiento, vamos a tener que colocar ahí un chaflán, porque si nosotros hacemos que nuestro maquinista, tornero o nosotros mismos cuando fabricamos nuestra flecha, terminamos en esquina, pues generamos un concentrador de esfuerzos muy alto y se los voy a mostrar con esta flechita que tengo en la mano. Vean otra vez mi cámara. Y bueno, aquí nada más quiero comentarles que lamentablemente aquí la persona que fabricó me generó, pues aquí en los escalonamientos, pues prácticamente me los terminó en esquina todos. Y eso es una falla de diseño, ¿sí? Es una falla de diseño porque me los terminó en esquina, ¿sí? Y pues lamentablemente me genera una alta concentración de esfuerzos. ¿Cómo evito esta concentración de esfuerzos muy, muy alta? Pues ponerle chaflanes. Aunque yo tenga dos tipos de chaflanes que colocar aquí y uno de ellos me genere una concentración también grande, ese valor, aunque es grande, es menor que si yo lo termino en esquina filosa o puntiaguda. ¿Sí me explico, ingenieros? Bueno, entonces, pues ustedes díganme qué tipo de chaflán me recomendarían colocar en este punto donde va a ir montado un engrane. El redondeado. Exactamente, el chaflán de bordes redondeados. ¿Y qué concentrador de esfuerzos tenemos para ese chaflán? 1.5. Exacto, es 1.5. Ahí está. Ese concentrador va a ser de 1.5. ¿Vale? Y bueno, con esto ya identifiqué mi chaflán. Ahora me voy con la ranura de anillo de sujeción. Mi ranura de anillo de sujeción. Ahí está. ¿Qué concentrador de esfuerzos me produce? De 3. De 3. Si se dan cuenta, es el valor más alto. Ahí está. Pues no se quiere poner. Ahí está. ¿Vale? Esa es mi ranura para anillo de sujeción, mi concentrador más alto, ingenieros. ¿Ok? Bueno, con esto, pues me falta identificar algo más para que, si ustedes recuerdan, la transmisión de potencia se hace de la siguiente manera. En el punto A, un piñón, que nosotros le llamamos piñón P, le transmite movimiento al engrane A, y el engrane A través de esta cuña que vamos a donde va a ir este cuñero, la cuña, hace mover el árbol de transmisión, de tal manera que el árbol de transmisión se mueve con la misma velocidad que el engrane A y transmite pues movimiento al punto C. Entonces, en el punto C está colocado el engrane C. ¿Y cómo transmitimos movimiento del árbol al punto C? Pues con otro cuñero, o con una cuña más bien, con una cuña. De esa manera, con esa cuña,
se transmite movimiento. Si ustedes no colocan una cuña a la hora de instalar ese engrane, pues lo único que va a pasar es de que se va a girar el árbol y el engrane pues va a girar a una velocidad diferente, pues a lo mejor hasta ni va a girar, ¿sí? Entonces, para que se transmita movimiento, pues va a ser con esta cuña, ¿sale? Le colocamos esta cuña, pero resulta que el engrane que estamos nosotros ahorita, pues más bien el diámetro que estamos diseñando es un diámetro donde va a ir un engrane, pero tiene elementos intermedios, o sea, no podemos colocar pues un cuñero de patín. ¿Por qué? Porque el cuñero de patín solamente se coloca en los extremos y aquí no estamos en un extremo. Todavía nos falta calcular todavía otro diámetro que sí estaría en un extremo. Pero en este caso, pues, ¿qué tipo de cuñero es el que utilizaríamos, ingenieros? De perfil. Es el cuñero de perfil. ¿Y qué concentrador de esfuerzos tiene? De 2. De 2, exactamente. Y con esto identificamos todos los concentradores de esfuerzos que pudiera haber en el punto C. ¿Sale? Si se dan cuenta, en el punto C, pues aquí les estoy dibujando que o sea, el punto C continúa, el diámetro continúa, de hecho, del punto C al punto D, ahí me parece que 10 pulgadas, ¿sí? Y le hago un corte indicando, este corte siempre me va a indicar que todavía le falta ahí calcular otros diámetros, ¿sale? Pero otro punto importante que quiero que vean, que en el punto C, en este tramito después de la ranura de anillo de sujeción, no estoy haciendo lo mismo que en el rodamiento, vean. No estoy haciendo lo mismo que calculé un diámetro más pequeño. ¿Por qué? Porque el engrane no se coloca a presión. El engrane se coloca con un cierto juego, sin necesidad de que haya presión. Y pues no, aquí se puede deslizar sin ningún problema. No necesito hacer más chico este diámetro. Que quede bien claro eso, ingenieros, para que no haya confusiones, ¿sale? ¿Queda claro? Bueno, una vez que ya identifiqué nuestro dibujo de nuestro árbol, me voy nuevamente a mis diagramas de cuerpo libre y los voy a hacer otra vez más grandes. Y reviso, bueno, ya sé que en el punto C ya identifiqué todos mis concentradores, mi configuración, y ahora sí, necesito colocar mis datos en el punto C. Vamos a colocar qué datos me podrían producir falla, y yo les voy a pedir que pues revisen los dos diagramas de cuerpo libre, y de los dos diagramas de cuerpo libre, ingenieros, pues quiero que me indiquen pues qué condiciones o qué causas me podrían producir falla. ¿Qué causas? Díganme. Están las tres, ¿no? Del torque, el momento y el cortante. Exactamente, tenemos las tres, pero vamos a observar bien los diagramas, vamos a aprender a leerlos, ingenieros. Vean, si yo leo mi diagrama en el punto C, veo que tengo fuerzas cortantes, ¿no? Hay momento de flexión, que también es un valor muy grande, pero bueno, creo que si comparábamos el momento de flexión de C y B, cuando hicimos una propuesta de diámetros, pues nos salía más grande el del diámetro en B, pero el diámetro en C tiene un momento de flexión grande, ¿vale? Tenemos par de torsión, pero vean qué sucede con el par de torsión en el punto C, ingenieros. Quiero que lo vean, lo analicen. ¿Qué pasa? ¿Qué Baja pasa? 0. Pues ahí es donde el par de torsión, ingenieros, se consume en su totalidad. Acuérdense, porque solamente tenemos un elemento para transmitir potencia, que es el engrane C. Los rodamientos pues no consumen potencia. Acuérdense. Entonces ahí es donde se consume la potencia. Con esto, ingenieros, viendo el diagrama me doy cuenta que a la izquierda del punto C tengo torsión, pero a la derecha ya no hay. ¿Ya vieron? Pero el punto C es la división, podríamos decir, de esa situación de la torsión. Eso no sucede con el momento de flexión, vean, no sucede, ¿sí? Pero sí sucede con la torsión. Lean bien y tengan mucho cuidado al interpretar estos diagramas. Va a haber ocasiones, ingenieros, en donde a lo mejor la flexión sea la que de un lado no haya y del otro sí. Puede darse el caso. Puede darse el caso y no se confundan, porque puede ser que
de un lado sí tengan momento de flexión. Vamos a pensar que en el plano YZ sí haya un momento de flexión, pero en el plano XZ no exista momento de flexión, o al revés. No vayan a ponerme que la flexión es 0, porque sí hay flexión en uno de los componentes, pero hay flexión, ¿sí? El caso de la torsión es diferente porque es absoluta en los dos diagramas. No son componentes rectangulares la torsión, pero la flexión sí. Tengan mucho cuidado, ingenieros, nada más al interpretar los diagramas para verificar cada uno de los puntos qué valor de tensión tiene. No porque en uno tenga 0 quiera decir que toda la flexión sea 0, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque les voy a poner ahí trampitas en sus exámenes con esto, ¿sale? Bueno, entonces, una vez que nos dimos cuenta que el lado izquierdo tenemos una situación y el lado derecho tenemos otra situación, vámonos con el caso más crítico. ¿Cuál sería el caso más crítico del punto C? ¿El lado izquierdo o el lado derecho, ingenieros? ¿Cuál sería el lado más crítico, donde hay más agresión con esfuerzos en el ¿Izquierdo? En el lado izquierdo, porque tenemos todo, ¿sí? Con esto, pues entonces nos vamos a apoyar para hacer los cálculos primero en el caso más crítico, que sería en el punto C, lado izquierdo. Y vamos a poner datos del punto C, lado izquierdo, y empezamos a analizar pues todas sus condiciones. Decimos que el momento de flexión, pues realmente del lado izquierdo y derecho va a ser el mismo. No va a cambiar. El momento de flexión en el punto C, que va a ser igual a 16.800 al cuadrado más 12.229 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa magnitud de la resultante de los momentos? $20,779.75. Muy bien, sí, así es. De hecho, ya lo habíamos calculado y daba exactamente eso. Ahí está. Tenemos el momento de flexión en el punto C, lado, pues aquí lado izquierdo, pero realmente pues es el mismo lado que vamos a estudiar. Y ahora el par de torsión, pues ¿cuánto vale en el punto C, lado izquierdo? ¿Cuánto vale? 21,000. 21,000, entonces todavía recuerden, el lado izquierdo había torsión, esa es donde se consume y le ponemos 21,000. Las fuerzas cortantes verticales, ingenieros, como estamos analizando el lado izquierdo, pues sería el de 2,520 y el de 305.73. Esas serían nuestras fuerzas cortantes verticales del lado izquierdo. ¿Y cuál sería su resultante? 2,538.47. Muy bien, gracias, ingeniero. Ahora sí, ahí está. ¿Sale? ¿Ya todos identificamos estos datos? ¿Ingeniero Abner? Ok. Bueno, una vez identificados todos estos casos, ya nos dimos que en el lado izquierdo es un caso crítico, tenemos todo. Hasta ya saben qué ecuación vamos a usar, ¿verdad? ¿Qué ecuación vamos a usar para calcular ese diámetro? ¿Qué ecuación, ingenieros? ¿La del punto A? Pues, no, la ecuación del punto La A. gota, la de 1/3. Raíz cúbica. La de la raíz, exactamente. Esta ecuación que están viendo acá arriba, ¿sale? Esta ecuación es la ecuación para calcular el diámetro mínimo cuando el momento de flexión es repetido invertido, que es nuestro caso en el punto C otra vez, y el par de torsión es constante. Pero acuérdense, esto solamente sucede en el lado izquierdo del punto C, ¿sale? Porque tenemos todas las condiciones. Esta fórmula también se le conoce como la fórmula de la ecuación del código ASME. Pues la usamos en el punto B. Esta fórmula ya fue usada en el punto B porque pasaron situaciones muy parecidas, ¿sale? Bueno, esa es la que vamos a usar. Pero ¿qué nos falta? Porque la fórmula nos pide un concentrador de esfuerzos.
Pues necesitamos identificar en el punto C, lado izquierdo, qué concentrador de esfuerzos predomina. Y ustedes me van a indicar, me voy al dibujito. Aquí está. Vean, me voy a fijar, ingenieros, vean el dibujo en el punto C, pero lo voy a partir en dos, o sea, me voy a centrar con dos mitades, hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahorita estamos analizando la izquierda del punto C. Ustedes díganme, hacia la izquierda del punto C, ¿qué concentradores son los que están involucrados? El chaflán y el cuñero, ¿no? El chaflán exactamente y el cuñero. Ahora, una vez que ya ubicamos esos concentradores, ingenieros, porque vean que el cuñero, pues si estamos partiendo el punto C en dos, pues tenemos mitad de cuñero y tenemos chaflán, o sea, el cuñero involucra. Entonces, ¿cuál de esos dos concentradores es el que predomina para que yo lo utilice en las ecuaciones? Sería el cuñero de perfil que tiene la mayor magnitud de concentración de esfuerzos. Entonces, con esto, pues yo le digo acá a mis datos que pues mi concentrador de esfuerzos es el de 2, que corresponde al cuñero de perfil, que es el concentrador de esfuerzos que predomina en el punto, aquí le puse B, pues en el punto C, ¿vale? En el punto C del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Ahora sí, con todos estos datos, pues yo les voy a pedir que me los sustituyan en la ecuación para calcular el diámetro en el punto C, lado izquierdo. Háganlo, por favor, ingenieros. Me salió de 3.98 pulgadas. Ok, 3.98. Sí, A ver los demás, por favor, nada más para confirmar el resultado. ¿Cuánto había dicho? Me dijo que de 3.98. Ah, sí, a mí también. Sí, igual a mí. Ahí está, ingenieros. 3.98 pulgadas, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Este es el lado izquierdo del análisis del diámetro en el punto C. Vamos a analizar la siguiente condición una vez que ya hicimos esto. Ahora vamos a ver lo otro, ¿no? Y pues le voy a pedir, por favor, aquí a la ingeniera Andrea, por favor, ingeniera, ¿nos quieres leer el parrafito? Sí. Cálculo del punto C, lado derecho. Revisamos los diagramas de cuerpo libre plano YZ y plano XZ. Se observa que en el punto C del lado derecho tenemos momento de flexión y fuerza cortante, pero ya no existe momento de torsión, por lo que únicamente la fatiga por flexión es la que predomina
para producir la falla. Cuando esto suceda, para calcular el diámetro del punto C derecho, usaremos la ecuación de esfuerzo normal diseño mencionada en teorías y fallas y la fórmula del esfuerzo normal por flexión. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, ingenieros, pues ahora resulta que nosotros, una vez que calculamos el lado izquierdo, pues vamos a calcular ahora el lado derecho. Pero el lado derecho de C, tenemos las mismas condiciones de flexión, ¿sí? Vean que la flexión sí hay, pero ya no habría torsión. ¿Estamos de acuerdo? Y pues obviamente la fuerza cortante vertical, pues ahí va también, va a estar en su lado derecho. Entonces, con esto, ingenieros, pues nosotros pues vamos a identificar ahora sí que nuestros diagramitas. Déjenme a ver si puedo colocar, bueno, apenas aquí se puede ver todo el apunte que ustedes ven acá. Y bueno, vamos a identificar, pues tenemos lado derecho, tenemos pues el momento de flexión que va a ser el mismo que el del lado izquierdo. El momento de flexión fue el mismo, pero resulta que del lado derecho el par de torsión es 0, ¿sale? Ya es 0, y pues obviamente las fuerzas cortantes verticales pues corresponden a las del lado derecho, la de 16.080, bueno aquí, de hecho aquí está un pequeño error, del lado derecho la fuerza cortante vertical es 1.680, 1.680, y del lado derecho, bueno, del otro diagrama es de 1.222.93. $1,222.93. Creo que es 99. ¿Cuánto nos da nuestra fuerza cortante vertical, ingenieros, en este? 2078. Corrijo. Voy a corregir porque aquí estaba otro dato. 2078. Sí. ¿Tiene algún punto o es cerrado? Es .00494942. Ah, ok, bueno, vamos a dejarlo así entonces, ¿sale? 2078 libras. Ahí está, ingeniero, ¿sale? Entonces vean, ¿qué nos están diciendo ya los datos antes de ver el concentrador? Pues ya no tengo torsión, ya no puedo usar esta fórmula, ingenieros. Ya no la vamos a usar. ¿Por qué? Porque ya no hay torsión. Les vuelvo a repetir, si ustedes estudian el libro MOD de diseño de elementos mecánicos en sus últimas ediciones, el mismo libro les va a decir, sí, utiliza esta ecuación otra vez para esos casos. Yo no se las recomiendo, sinceramente, porque les va a generar más adelante una confusión y puede ser que en algunas situaciones que sucedan diferentes o sea, calculen mal los diámetros. Por eso tenemos que apoyarnos, como aquí lo mostramos, como se los indiqué aquí, con ecuaciones de resistencia de los materiales. Entonces, yo les pregunto, ¿qué ecuación de la resistencia de los materiales pueden ustedes utilizar cuando el momento de flexión es, como aquí, es por fatiga? ¿Qué ecuación? Bueno, deben buscar una fórmula que nos permita calcular el diámetro mínimo, ingenieros, donde exista momento de flexión. ¿Qué ecuación sería? En donde puedan despejar un diámetro. ¿Qué ecuación? No la escuché, ingeniero Abner, no la escuché mucho, se escuchó muy bajito. Pi por diámetro al cubo. Sí, esa se va a utilizar, pero yo primero quiero conocer una ecuación
donde está involucrado el momento flector. Porque es el único que, si nosotros comparamos, ¿quién produce la falla? ¿El momento de flexión o la fuerza cortante vertical, que es lo único que tenemos en este caso? El momento de flexión es el que predomina. Entonces voy a buscar una fórmula donde que ustedes hayan analizado en resistencia de los materiales y vean, les voy a decir cómo lo busquen. En vigas, donde esté involucrado el momento de flexión. Yo tengo el momento por 32 sobre pi por el diámetro al cubo. Ah, por ahí va, ahí va, ahí va. De hecho, usted nos dio la fórmula ya más directa. Esa fórmula es prácticamente surge de varias fórmulas, ingeniero, pero yo quiero la fórmula inicial, el concepto de esa fórmula. Es esa, vamos a llegar a esa, pero les voy a demostrar cómo llegar a esa. Primero quiero que me identifiquen la ecuación original. El momento por el radio sobre I. Exacto. No me acuerdo qué era. Sobre el momento de inercia. Hay que acordarnos ahí de ese valor. El momento de inercia de masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la fórmula, esa es la fórmula de la flexión. De la fórmula de la flexión, donde el esfuerzo normal por flexión, recuerden por qué me fui a esta fórmula, porque es el esfuerzo normal por flexión. Recuerden, es flexión lo que se está produciendo en estas vigas que estamos analizando, pero también le vamos a incorporar la cuestión dinámica, pero ahorita todavía no llegamos ahí. De la fórmula del esfuerzo normal por flexión, ingenieros, involucramos aquí el momento flector. Ya vieron que ahí está el momento flector. ¿Cuánto vale? Pues 20.779.75. ¿Sale? Por C entre I. ¿Se acuerdan cuánto era C? ¿Qué era C? El radio. Era el radio o el diámetro sobre 2. Es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada. Este C es el diámetro sobre 2 o le podemos poner también el radio. Como nosotros queremos de esta ecuación conocer un diámetro, pues mejor le ponemos diámetro sobre 2. ¿Sale? Ahora, ¿I qué es? I es el momento de inercia de la sección transversal. ¿Qué forma tenemos en nuestra sección transversal, ingenieros? ¿Qué fórmula? Digo, ¿qué forma? ¿Es un perfil circular macizo? Exactamente, su perfil es circular, entonces, pero es un perfil circular macizo, ¿sale? Especificando, porque hay perfiles circulares huecos. El momento de inercia de la sección circular maciza, que es igual. A pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Exactamente, ahora sí es la ecuacioncita que me habían dicho hace rato, ¿sale? Vean, de ahí llegamos, por eso quería decir que ustedes se dieran cuenta de dónde surgen las ecuaciones que vamos a usar. Una vez visto esto, ingenieros, ¿qué va a pasar? Pues sustituimos estos conceptos que acabamos de indicar, estos dos conceptos de C y de I, que es el momento de inercia de masa, en la ecuación de arriba. Pero como vamos a hacer ya un diseño real, ¿qué le hacemos? Pues le agregamos un concentrador de esfuerzos. ¿Sale? Acuérdense, no se les vaya a olvidar los concentradores de esfuerzos. Entonces, al agregar el concentrador de esfuerzos, pues prácticamente a esta fórmula ya le estoy diciendo que voy a hacer ya el diseño de una pieza, ya que va a ser una fabricación que se va a ocupar ya en una máquina, ya en la realidad, ya no va a ser teórico. Entonces, de esta ecuación que acabo de sombrear, yo sustituyo el valor de C, que es igual a diámetro sobre 2, y el valor de I, que es igual a pi por diámetro a la cuarta entre 64. Sustituyo cada uno de sus valores. ¿Sale? Ahí está. Tengo esta ecuación. Y pues aquí ya le pongo que estoy buscando el diámetro de C del lado derecho. ¿Sale?
Y bueno, pues de esto, ¿cómo quedaría nuestra fórmula, ingenieros? ¿Qué pasa con el diámetro que está aquí y el diámetro que está a la cuarta? ¿Qué sucede? Exactamente. Entonces, pues resulta que el de arriba lo quito y nada más va. Y este 64, pues me lo paso arriba dividiendo a 2, pero pues prácticamente al dividirlo entre 2, pues ¿cuánto nos da? 32. Y pues nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. ¿Sale? Y bueno, ya con esto, pues ¿qué es lo que yo quiero de esta ecuación? ¿Qué es lo que queremos determinar de esta fórmula, ingenieros? Pues el diámetro, ¿no? Queremos determinar el diámetro. Pues despejo el diámetro, vean que quedó al cubo, ¿sí? El diámetro lo paso de este otro lado de la ecuación y este esfuerzo normal por flexión lo paso a este otro lado. Y quiero que vean que esta ecuación, ingenieros, el desarrollo de esta fórmula, pues se parece mucho al desarrollo de la fórmula que hicimos al principio del cálculo del diámetro en el punto A. Se parece, pero no es la misma. Por eso yo les comentaba en aquel momento que tienen que desglosar paso por paso la ecuación, porque si no, esta fórmula la van a confundir con la que usamos en el diámetro en el punto A, y no son iguales, ¿sí? Entonces, no me vayan a usar las ecuaciones directas, mejor desglósenlas. El que me la use directa, no se las voy a tomar como buena, ¿vale? Bueno, ya de aquí, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular el diámetro en el punto C? Pues este valor de 3, ¿cómo lo logro pasar del otro lado? ¿Cómo? A la 1/3. A la 1/3. Entonces, podría quedar a la 1/3, que es lo mismo a la raíz cúbica, ¿sale? De todo ese, pues, todos estos datos que están ahí. Así me quedaría mi fórmula, vean, ¿vale? Así nos quedaría la ecuación. Ahora, ¿qué nos falta por hacer de esta ecuación? Pues sustituir sus valores. ¿Cuánto vale M? Pues M vale 20.779. ¿Cuánto vale KT? Pues KT habíamos indicado que es el valor que predomina, que es el de 3 de la ranura para anillos de sujeción. Vean, ahora el KT es el que está a la derecha. Me voy al KT y vean, en el punto C, en la parte derecha, tengo ranura, tengo cuñero de perfil y tengo ranura para anillo de sujeción, que son mis discontinuidades geométricas. ¿Cuál de estos dos predomina? Pues el cuñero de perfil, ¿no? Que es el concentrador más alto entre estos dos. Ahora, del lado derecho, el que predominó fue el cuñero, perdón, la ranura de anillo, perdón. La ranura de anillo de sujeción es el que predominó, ¿sale? Entonces, ese concentrador es el que predomina en el punto C y es el que prácticamente, pues lo vamos a ir sustituyendo aquí. Entonces, de esta fórmula, ingenieros, ¿qué nos falta determinar? Pues realmente aquí, pues de hecho ahorita lo voy a quitar el valor. Nos falta determinar, ingenieros, pues el esfuerzo normal por flexión. Vean que tenemos otra incógnita. Tenemos una incógnita que es el diámetro y tengo otra incógnita que es el esfuerzo normal. ¿Ya lo vieron? Tengo otra incógnita. Yo les comenté cuando calculamos el diámetro en el punto A, que cuando sucediera esta situación y que la incógnita que ahora también desconociéramos fuera una propiedad mecánica de los materiales, ¿cómo le dábamos solución, ingenieros? ¿Cómo le dábamos solución al problema? Viendo acá los diagramitas. ¿Cómo le dábamos solución? Espero que lo hayan apuntado en su cálculo del punto A. No es la misma fórmula, pero el análisis es muy semejante.
¿Cómo? ¿Cómo determinamos esa incógnita que nos hace falta? En las teorías de fallas. Exactamente, nos vamos a apoyar de las teorías de fallas, ingenieros. ¿Y qué teoría vamos a usar aquí? Vean, quiero que vean lo siguiente. El esfuerzo es un esfuerzo normal, pero estamos diseñando el diámetro del árbol de transmisión que va a estar sometido a esfuerzos dinámicos, ¿sí? Este esfuerzo normal es un esfuerzo dinámico o también conocido como un esfuerzo normal por fatiga. ¿Qué ecuación de las teorías de fallas me puede resolver un esfuerzo de diseño cuando las cargas son dinámicas? ¿Qué ecuación, ingenieros? La de el esfuerzo de diseño es igual a 0.577 por el... ¿dónde está? Ay, se me fue el nombre. Bueno, por SN sobre el factor de diseño. Ok, esa fórmula es para el esfuerzo cortante de diseño y este no es esfuerzo cortante de diseño. Pero bueno, por ahí va, por ahí va. Yo tengo otra que es el esfuerzo de diseño va a ser igual a SN, coma sobre N. Exactamente, exactamente. Vean, ingenieros, ustedes, de hecho, les voy a poner que entre las teorías de fallas que yo les mostré en clase, tenemos a esta situación, vean, que les estoy mostrando ahorita. El esfuerzo normal de diseño, ¿por qué me voy al esfuerzo normal de diseño? Pues es una teoría de fallas porque mi incógnita que necesito encontrar es el esfuerzo normal, ¿sí? Y lo que me podría ayudar es la teoría del esfuerzo normal de diseño. Y el esfuerzo normal de diseño para piezas y árboles que están sujetas a flexión inversa, porque es la situación que tenemos, recuerden que ya nuestro esfuerzo ya no es estático, sino es dinámico. La ecuación de diseño sería la que están viendo aquí en pantalla. El esfuerzo normal de diseño es igual a SN. ¿Qué es SN? O S'N. ¿Qué es? Ingenieros. La resistencia a la fatiga. Es el límite de resistencia a la fatiga, que aquí ya va a ser el límite real. Es el límite de resistencia a la fatiga real entre N. ¿Cuánto vale N? Exactamente, es el factor de diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Regreso yo aquí a mi fórmula. Pues ahora sí que utilizo para encontrar esas condiciones, pues esos criterios de teoría de fallas, y pues le pongo que el límite de resistencia a la fatiga real es de 20.245.9352. Identifíquenme este valor si es correcto, ingenieros. Por favor, no me vaya a equivocar yo. Es el límite de resistencia a la fatiga. Sí, está bien. Ok, es correcto. Eso lo divido entre 3, que es mi factor de diseño. ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto me da, ingenieros? 6.748.64. Ok. Lo colocamos. Y ahí está. Esa magnitud, ahora sí ya tengo mi esfuerzo normal de diseño, que lo voy a igualar al esfuerzo por flexión, porque me apoyé de teoría de fallas para determinar una magnitud. Lo sustituyo acá en mi ecuación de arriba.
¿Y qué resultado de diámetro tengo ahora sí, ingenieros? No lo escuché. Ah, ok. ¿Los demás nos dan el mismo resultado? Que nos confirmen los demás, por favor. Sí, a mí también me sale lo mismo. Ok, 4.54, me dijo. Ahí está. Este es nuestro valor de hecho lo voy a poner así, 4.54 pulgadas. Este es el lado derecho de nuestro árbol de transmisión en el punto C, ingenieros, donde no existe torsión. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Déjame hacer más pequeñita la... Una pregunta. Sí, dígame. El resultado era 4.5482. ¿No se redondearía a 55? Lo podemos redondear a 55. ¿Sí? Gracias. Sí, o sea, aquí nada más vamos a usar 2 dígitos en los diámetros. ¿Por qué? Porque los vamos a estandarizar. De hecho, si no lo redondean, de todas maneras lo vamos a estandarizar. ¿Sí? Entonces, pero eso va a ser ahorita al final que terminemos, se van a dar cuenta cómo. Pero bueno, ahorita este es nuestro valor. Si quieren, le redondeamos, ¿sale? O le ponemos todo el valor como ustedes gusten. No, hasta el final. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, ingenieros? Recuerden, estamos analizando el diámetro en el punto C, pero resultó que de un lado no hay torsión, de un lado no hay torsión y del otro sí. De un lado, pues tenemos todas las condiciones y del otro sí. ¿Qué sucedería? Nosotros creeríamos que el diámetro que predominaría fuera donde están todas las situaciones, ¿verdad? Todas las condiciones, ¿estamos de acuerdo? Donde hay flexión, torsión y fuerza cortante. Ese sería el diámetro que predominaría en nuestros cálculos. ¿Sí estamos de acuerdo, ingenieros? En el punto C. Y que el diámetro que calcularíamos del lado derecho, pues nos debía de dar menor. Yo aquí les voy a preguntar, de los dos resultados que ahorita tenemos, ¿sí? De los dos resultados, pues debemos usar uno aquí en el punto C. ¿Cuál de los dos ustedes usarían? ¿Cuál El usarían? de 4, ¿no? Para que entre el engrane. Vean. En el cálculo del lado derecho nos dio un valor de 4.55 pulgadas. En el punto C, en el mismo punto C, lado izquierdo, nos dio un valor de 3.98. ¿Sale? Estos son los diámetros que surgieron de nuestro análisis. ¿Sale? Estos son los diámetros que surgieron de nuestro análisis. ¿Cuál de ellos vamos a usar en el punto C? Recuerden, lo que debemos calcular nosotros aquí es el diámetro mínimo que podemos usar para que las condiciones que tengamos en esos puntos soporten, pues el diámetro soporte esas cargas o esas condiciones. ¿Cuál de los dos usaríamos? Usaríamos exactamente el diámetro mayor. El diámetro en este caso no es el del lado izquierdo, ingenieros. El del lado izquierdo nos da un valor de 3.98. Tendríamos que usar el valor de los dos valores, compárenlos, y el que se va a quedar es el que sea mayor. ¿Por qué? Porque el diámetro que es mayor es el que está soportando mayores esfuerzos. ¿Sí me explico? Es el que está soportando mayores esfuerzos. Tenemos que poner el mayor. Por eso acá abajo les puse la nota. El valor más alto del lado derecho e izquierdo del punto C es el que rige el diseño.
Para nuestro caso, el lado derecho es el diámetro que quedará, ¿sí? Que sería de 4.54 o de 55, ¿no? Aquí está. ¿Vale? Y esta notita es súper importante, es más, se las voy a poner con negritas para que la puedan, que puedan identificar. ¿Queda claro, ingenieros? Recuerden, el valor mayor es el que va a tener que indicarse aquí porque cuando nos dan diámetros grandes es porque hay mayor esfuerzo que se está sometiendo a ese punto. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Todo bien. Ok. ¿Los demás? Yo tengo una duda. ¿Puede dar el caso de que el diámetro mayor esté donde haya menos cargas? Sí, exacto, es lo que pasó ahorita aquí. Es donde hay menos causas, más bien, podríamos decirlo así, ¿no? No es menos cargas, sino menos causas. ¿Sí? Así es que me había confundido un poco. Sí, ya vi. Ajá, son menos causas, no cargas. Lo que pasa es que aunque sean menos causas, las causas en el lado derecho son más críticas que en el lado izquierdo para esta situación. O sea, ¿qué fue? A ver, quiero que analicen. ¿Qué creen ustedes que fue lo que hizo que el diámetro fuera más grande en el lado derecho que en el lado izquierdo? ¿Qué creen que haya sido? Porque el momento de flexión es el mismo, no puede ser el momento de flexión. ¿Qué creen que haya influido para que ese lado fuera más alto? Porque creeríamos que al revés, ¿no? Que el más alto nos debió haber dado con la otra ecuación. Pero ¿qué creen que haya sido lo que haya hecho que este lado fuera más alto? El concentrador de esfuerzos. Exactamente, el concentrador de esfuerzos fue el que nos afectó en este punto. ¿Sí? Ese fue. ¿Sale? Por eso ustedes como ingenieros deben saber interpretar y leer todos los resultados, todo ingeniero, todos. ¿Sí? Esto es ingeniería, esto es lo que están haciendo ustedes, interpretar sus resultados. No nada más es calcular como robots, es interpretar sus resultados. Y ya se dieron cuenta que aquí fue el concentrador. No fueron tanto las causas, sino que fue el canijo concentrador que fue que usamos más alto. Por eso el concentrador de anillas de sujeción, por eso les decía, traten de evitarlo porque es el que más produce la falla. Si ustedes colocan aquí el diámetro de 3.98, entonces falla en este punto el material, porque ustedes ya consideraron que van a colocar una ranura para anillo. Y ahí en esa ranura, ahí es donde se produce la fractura. ¿Sí? ¿Queda claro? Pues bueno, ingenieros, hasta aquí le vamos a dejar. Les agradezco su atención por el día de hoy. Gracias por el buen inicio de semana. Vamos a continuar. Ya terminamos el día de mañana el diseño del árbol. Nos hace falta calcular solamente el último punto y estandarizar los diámetros. ¿Sale? Bueno, entonces, pues les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta o duda sobre ahorita los apuntes, lo que estamos haciendo ahorita, adelante. Para los que tienen clase, pues ya se pueden retirar. Ya les pasé lista. Nos vemos en ECIME, ¿verdad? ¿Perdón? Mañana nos vemos en ECIME, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno que me comenta. Mañana nos vemos en ECIME, exactamente. Mañana nos toca en ECIME y todos nos vemos. ¿Vale? Sí, profe. Okay. Muchas gracias, Adela. Gracias por la aclaración, porque se nos estaba pasando. ¿Vale? Bueno, pues que tengan un excelente día a todos.
Sí, dígame. Otra vez yo molestando. No me ha arreglado lo del size. Ah, ok. Bueno, en el caso de quién es